El primer aviso no fue una sirena ni un grito. Fue la dificultad para respirar. A las 6:20 de la mañana del viernes, Agnes Wilkins se detuvo en mitad de la acera frente a su casa en Bermondsey porque sintió que el aire no entraba como debía. No era asma, no era frío. Era una resistencia invisible, como si algo empujara desde dentro de su pecho hacia afuera. Tosió una vez, luego otra, y alzó la vista esperando orientarse. No vio nada, ni la esquina, ni el edificio de enfrente, ni el cielo. Solo una masa espesa, amarillenta, inmóvil, suspendida a la altura de sus ojos. Dio media vuelta y regresó a casa con una sensación absurda y perturbadora. Londres había desaparecido durante la noche. Durante generaciones la ciudad había convivido con la niebla. Era parte del paisaje, casi un rasgo de identidad. Los londinenses caminaban entre sombras difusas, aceptando el humo de las chimeneas como el precio inevitable del calor y el progreso. Nadie temía la niebla, se la insultaba, se la soportaba, se la ignoraba. Aquella mañana, sin embargo, algo había cambiado. La niebla no se movía, no se comportaba como un fenómeno natural, no flotaba, se quedaba, presionaba, se sentía pesada, casi sólida. Los primeros trabajadores que salieron antes del amanecer avanzaban con los brazos extendidos, tanteando el vacío. Algunos describieron más tarde una sensación extraña en la boca, un sabor metálico, amargo, que se adhería a la lengua. Los ojos ardían, la garganta se cerraba, la tos aparecía de golpe, profunda, violenta. Aún así, la mayoría continuó. La mente humana tiene una capacidad inquietante para normalizar lo anómalo cuando la rutina empuja con fuerza suficiente. En los hospitales, las primeras horas transcurrieron con confusión. Llegaban pacientes con dificultad respiratoria extrema, mareos, dolor en el pecho. No presentaban fiebre, no había signos claros de infección. Los médicos sospecharon complicaciones habituales del invierno, crisis asmáticas, bronquitis severas, problemas cardíacos. Nadie miró hacia la ventana para buscar la causa. El aire no se cuestiona, el aire se da por hecho. A medida que avanzaba la mañana, la ciudad comenzó a detenerse. Los autobuses redujeron la velocidad hasta volverse inútiles. Los conductores apenas veían el borde de la calzada. Los coches quedaban abandonados en mitad de la calle, como si sus dueños hubieran huido de algo que no podían explicar. En los cines el público protestaba porque no distinguía la pantalla desde las primeras filas. En las tiendas, las luces encendidas apenas lograban atravesar la bruma. Londres seguía funcionando por pura inercia, sin comprender que cada minuto empeoraba la situación. Las autoridades emitieron comunicados breves y tranquilizadores. Hablaron de una niebla espesa, agravada por el frío. Recomendaron prudencia, nada más. No hubo órdenes de cierre, no hubo suspensión masiva de actividades. Las centrales eléctricas continuaron quemando carbón. Las fábricas siguieron funcionando. Las chimeneas domésticas no dejaron de expulsar humo negro a un cielo que ya no existía. Cada decisión de no actuar añadía otra capa a la trampa. El sábado la niebla seguía allí, más densa, más baja, más agresiva. Los pañuelos ennegrecían al usarlos. Las paredes quedaban cubiertas de un residuo oscuro, aceitoso. Las personas con problemas respiratorios comenzaron a caer una tras otra. En las calles algunos se desplomaban sin previo aviso. Otros lograban llegar a casa solo para descubrir que el aire interior ofrecía poco alivio. Cerrar las ventanas no protegía, abrirlas empeoraba todo. No había una elección correcta. En una pequeña vivienda al este de la ciudad, Leonard Brooks observaba a su esposa sentada en una silla, inclinada hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas. Cada respiración iba acompañada de un sonido húmedo y alarmante. Leonard quiso llamar a una ambulancia, pero las líneas estaban saturadas. Pensó en abrir una ventana y ella negó con la cabeza. Afuera era peor. Dentro al menos podían fingir seguridad. Esa decisión, repetida miles de veces, marcó el inicio de una cadena irreversible. El domingo los hospitales estaban desbordados. Camillas en los pasillos, personal exhausto.
Médicos improvisando tratamientos que no funcionaban. El oxígeno no bastaba. Los broncodilatadores no surtían efecto. Algo atacaba directamente los pulmones, inflamándolos, llenándolos de fluidos. Los certificados de defunción comenzaron a acumularse. Insuficiencia respiratoria, fallo cardíaco, complicaciones pulmonares. Nadie escribía la palabra contaminación. Aún no. Algunos médicos empezaron a unir los puntos. El dióxido de azufre, combinado con partículas de carbón y humedad, estaba creando un cóctel letal. El aire se había vuelto ácido. Cada respiración dañaba el tejido pulmonar. Intentaron alertar a instancias superiores. Las respuestas fueron vagas. Se habló de exageración, de evitar el pánico. La negación funcionó como un sedante colectivo mientras la ciudad se asfixiaba en silencio. La niebla no gritaba, no atacaba de golpe, simplemente permanecía. Y eso la hacía más peligrosa, porque permitía que la gente creyera que podía aguantar un poco más, que no era tan grave, que ya se iría. Londres aún no sabía que había cruzado un umbral del que no habría regreso. El lunes amaneció sin amanecer. La luz existía en teoría, pero no lograba atravesar la masa espesa que cubría Londres como una tapa sellada. La ciudad despertó tarde, no por descanso, sino por agotamiento. Los que seguían vivos se movían con lentitud, como si cada gesto requiriera una negociación previa con el aire. Respirar ya no era automático. Cada inhalación se pensaba, cada exhalación se celebraba en silencio. En los hospitales el ambiente era de derrota contenida. Los médicos habían pasado de la confusión a la certeza y de la certeza al miedo. Sabían qué estaba ocurriendo, pero no sabían cómo detenerlo. El dióxido de azufre se acumulaba en los pulmones, reaccionaba con la humedad, formaba ácido. Las partículas de carbón penetraban profundamente en los bronquios, los irritaban, los inflamaban, los cerraban. El cuerpo humano no estaba diseñado para defenderse de su propio entorno convertido en veneno. Algunos doctores intentaron alertar con más fuerza a las autoridades. Redactaron informes urgentes, hicieron llamadas, hablaron de una emergencia sanitaria sin precedentes. La respuesta fue lenta, fragmentada, cautelosa. Detener la actividad industrial significaba reconocer que el progreso había cruzado una línea peligrosa. Significaba aceptar que las decisiones de décadas estaban cobrando una factura inmediata. Era más fácil esperar. Siempre lo era. Mientras tanto, las muertes se acumulaban sin ruido. No había escenas dramáticas dignas de titulares. La gente no moría gritando en masa. Moría en habitaciones cerradas, sentada en sillones, acostada en camas que olían a carbón y miedo. Moría intentando no alarmar a los suyos. El silencio fue gran cómplice de la niebla. En el barrio de Stepney, un cartero llamado Thomas Hale intentó completar su ruta como cada día. Caminó apenas 2 calles antes de apoyarse contra un muro, mareado, con la visión borrosa. Pensó que necesitaba sentarse un momento. Pensó que era el frío. Pensó que podría continuar en unos minutos. Nunca volvió a levantarse. Su bolsa de cartas quedó en el suelo, cubierta lentamente por una capa de hollín húmedo. Nadie lo vio caer. Nadie lo escuchó pedir ayuda. El transporte público estaba prácticamente paralizado. Las ambulancias circulaban a ciegas, guiándose por voces, por golpes contra las carrocerías, por intuición. Algunos conductores admitieron después que sentían pánico, no por lo que veían, sino por lo que no veían. Avanzaban sabiendo que podían atropellar a alguien sin darse cuenta. Avanzaban porque detenerse significaba aceptar que ya no tenían control alguno. En las casas, las familias tomaban decisiones imposibles. Abrir la ventana para ventilar implicaba dejar entrar el veneno. Mantenerla cerrada significaba respirar aire cada vez más viciado. Salir a buscar ayuda podía ser mortal. Quedarse quieto también. No había opción correcta, solo grados distintos de riesgo. La mente humana enfrentada a dilemas sin solución suele elegir la inacción. Esperar, resistir, confiar en que pase.
Las autoridades finalmente recomendaron que las personas más vulnerables permanecieran en sus hogares. El mensaje, aunque bien intencionado, llegó tarde y mal. Permanecer en casa no protegía del aire. Las chimeneas domésticas seguían funcionando, alimentando la nube tóxica desde dentro. El frío obligaba a quemar más carbón. Cada hogar se convertía en un pequeño aporte adicional a la catástrofe colectiva. El martes las cifras internas eran ya alarmantes. Miles de muertes adicionales en cuestión de días. Los registros oficiales empezaron a maquillarse, no por maldad directa, sino por incapacidad de asumir la magnitud del desastre. Se atribuían fallecimientos a causas preexistentes. Se fragmentaban los datos. La verdad se diluía en tecnicismos. Era una forma de defensa institucional. Si no se nombra, quizá no exista. En una sala de hospital, una enfermera llamada Ruth Simmons escribió en su diario que nunca había visto tanto miedo silencioso junto. Pacientes que no gritaban, que no pedían ayuda, que simplemente miraban al techo intentando respirar mejor. Algunos se despedían con la mirada, otros se aferraban a la mano de quien estuviera cerca, incluso si era un extraño. La falta de aire despojaba a todos de cualquier máscara social, solo quedaba el instinto. La niebla no mostraba señales de retirarse. Permanecía baja, densa, casi sólida. Algunos compararon la sensación con vivir dentro de un pulmón enfermo. La ciudad entera parecía un organismo colapsando desde dentro. El sonido de las campanas se apagó. Las calles quedaron vacías. Londres, uno de los centros más activos del mundo, se convirtió en un espacio suspendido, detenido en una asfixia prolongada. El punto de no retorno ya había sido cruzado, aunque pocos lo sabían. Incluso si la niebla se disipaba en ese instante, el daño estaba hecho. Los pulmones lesionados no se recuperarían. Los corazones debilitados no resistirían. La muerte seguiría cobrando víctimas semanas después, en silencio, lejos del foco mediático. La tragedia no terminaría cuando el cielo volviera a verse. Finalmente, el miércoles por la noche, el viento comenzó a cambiar. Muy lentamente, casi con timidez, la masa tóxica empezó a elevarse y a dispersarse. Algunas personas respiraron con alivio, convencidas de que lo peor había pasado. No sabían que la verdadera dimensión del desastre aún no había sido contada, ni enfrentada, ni comprendida. La ciudad despertaría al día siguiente creyendo que había sobrevivido a una niebla espesa. En realidad, había sobrevivido a sí mismo. El jueves por la mañana, Londres volvió a verse. No de golpe, sino como si alguien retirara lentamente una venda de los ojos de la ciudad. Primero aparecieron los contornos, luego las fachadas, finalmente el cielo. Muchos salieron a la calle con una sensación extraña, casi culpable, como si mirar con claridad fuera una falta de respeto hacia quienes no habían llegado hasta ese momento. El aire seguía oliendo mal, pero ya no quemaba al respirar. Para muchos aquello fue suficiente para pensar que todo había terminado. No había terminado. En los hospitales, los médicos sabían que lo peor estaba por venir. Los pulmones dañados durante aquellos días no se recuperaban de inmediato. Algunos pacientes parecían mejorar solo para empeorar horas después. Otros sobrevivieron a la niebla, pero murieron semanas más tarde por complicaciones que nadie relacionaría oficialmente con aquel episodio. La muerte se volvió diferida, estadística, silenciosa, mucho más fácil de ignorar. Las cifras iniciales hablaban de varios miles de fallecidos. Los números se ajustaron a la baja en comunicados públicos. Se habló de causas naturales agravadas por el clima. Se evitó la palabra negligencia. Se evitó la palabra responsabilidad. Admitir la verdad implicaba aceptar que una ciudad entera había sido envenenada por sus propias decisiones. En los hogares el impacto psicológico fue inmediato. Personas que habían vivido toda su vida sin cuestionar el aire comenzaron a hacerlo. Algunos desarrollaron miedo a respirar profundamente. Otros se despertaban por la noche con la sensación de asfixia, incluso cuando el cielo estaba despejado. El cuerpo recordaba lo que la mente intentaba olvidar. La confianza básica en el entorno se había roto. Arthur Green,
El hombre que había sostenido la mano de su esposa mientras moría días antes no volvió a encender la chimenea ese invierno. Pasaba frío. Prefería temblar antes que volver a alimentar aquello que en su mente había matado a la persona que más amaba. Esa decisión, aparentemente irracional, se repitió en miles de hogares. El miedo no seguía las reglas de la lógica, seguía las del trauma. Las investigaciones oficiales tardaron en llegar. Cuando lo hicieron se centraron en datos técnicos, concentraciones de gases, condiciones atmosféricas, informes científicos. Todo era correcto, preciso, distante. Lo que no aparecía en esos documentos eran las decisiones humanas. La normalización del humo, la dependencia del carbón barato, la costumbre de aceptar molestias como precio del progreso. Nadie quiso escribir que la tragedia había sido anunciada durante años, porque lo había sido. Ya antes de la Gran Niebla, existían advertencias. Médicos que hablaban del impacto del humo en la salud, informes que relacionaban contaminación y mortalidad, artículos ignorados, recomendaciones archivadas. Cada advertencia desatendida fue una pequeña grieta. Juntas, formaron el colapso. Las leyes de aire limpio llegaron después. Cambiaron combustibles, regularon emisiones, mejoraron la calidad del aire. Fueron presentadas como un triunfo del aprendizaje colectivo, y en parte lo fueron, pero también eran una confesión tardía, una forma de admitir sin decirlo en voz alta que miles de muertes habían sido evitables. La mente humana tiene una relación incómoda con este tipo de verdades. Preferimos pensar en desastres como eventos inevitables, causados por fuerzas externas. El clima, el azar, la mala suerte. Aceptar que una tragedia fue construida lentamente por decisiones humanas resulta mucho más perturbador, porque implica que puede volver a ocurrir. Con el tiempo, la Gran Niebla se convirtió en un capítulo histórico, una lección, un caso de estudio. Las cifras se estabilizaron en torno a 12.000 muertos, probablemente más. Cada número representaba una vida interrumpida, una familia alterada, una mente marcada. Pero los números tienen una ventaja cruel. Crean distancia emocional, permiten pasar página. Sin embargo, algo permaneció. Una desconfianza silenciosa, un recuerdo colectivo difícil de articular. Londres siguió adelante, pero nunca volvió a mirar el aire de la misma forma. Respirar dejó de ser un acto completamente inconsciente. Se volvió un recordatorio. Hoy, cuando se habla de aquel episodio, suele hacerse con asombro. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo nadie lo vio venir? La respuesta es incómoda por su sencillez, porque nadie quería verlo, porque reconocerlo implicaba cambiar, renunciar a comodidades, cuestionar decisiones antiguas, asumir responsabilidad. La Gran Niebla no fue un monstruo, no fue una guerra, no fue un accidente repentino. Fue el resultado de miles de pequeñas elecciones consideradas normales. Y eso es lo que la hace verdaderamente aterradora, porque no pertenece solo al pasado. Cada ciudad que tolera un poco más de humo, cada sociedad que prioriza el beneficio inmediato sobre la salud a largo plazo, cada vez que se minimiza una advertencia porque resulta incómoda. Todo eso construye futuras nieblas invisibles. La de Londres se disipó con el viento. Otras no lo harán tan fácilmente. Y la pregunta final, la que queda suspendida como un residuo en el aire, sigue siendo la misma. No es si volverá a ocurrir. Es cuando alguien volverá a pensar que no pasa nada.